orgánicas. También existen, como les decía, de naturaleza iónica, pero eso cae dentro de otra descripción. Tan solo lo vamos a mencionar. Ahora, estas dos de aquí, digamos, suelen ser como palabras o como descripción de estas fuerzas intermoleculares. Parece que fueran las mismas, ¿no? Con esos dibujitos ahí, da la impresión que es lo mismo, ¿no? Ya habíamos explicado más o menos de forma rápida a qué se refiere dipolo permanente y a qué se refiere dipolo inducido, que son las fuerzas de dispersión del hondo, ¿no? Entonces, las dipolo permanente, digamos, hay que tratar de eh, llegar a entender qué es lo que significa cada palabra, ¿no? Un dipolo significa que tengo un polo positivo, un polo negativo, pero por favor no vayan a pensar que es carga positiva y carga negativa, sino densidad de carga, ¿no? Entonces, por acá densidad de carga positiva y por acá densidad de carga negativa. La palabra dipolo quiere decir que, digamos, dentro de esta estructura, que puede ser una molécula simple, como habíamos mencionado, tengo polarizado el enlace, ¿sí? Es el enlace de una molécula y está polarizado. Significa que yo voy a tener, si el uno tiene densidad de carga positiva, pues el otro tiene densidad de carga negativa, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Acá densidad de carga positiva y el otro negativa, ¿ya? Entonces, aquí es donde se produce la interacción intermolecular. ¿Para qué servía, digamos, entender esto de acá? Para explicar lo que son las propiedades físicas, ¿no? Punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, densidad, como las principales, ¿no? Más importantes o más relevantes dentro de la química orgánica. Entonces, tengo dos dipolos que, debido a la diferencia de electronegatividad en la molécula en particular, tengo una diferencia de electronegatividad marcada, ¿no es cierto? Por ejemplo, hidrógeno, flúor, ¿ya? Entonces, el flúor es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, voy a tener una nube electrónica que se deforma más o concentra sus electrones sobre el átomo más electronegativo, que sería el flúor. Pero esa nube electrónica siempre permanece así, deformada hacia el átomo más electronegativo. Y entre moléculas de la misma naturaleza, ¿sí? Serían ácido fluorhídrico dentro de un contenedor, un recipiente, ¿ya? Van a interaccionar. ¿Cuáles van a ser las interacciones que van a estar presentes en ese caso? Sí, como son dipolos permanentes, pues dipolo permanente. De manera general, al dipolo permanente o dipolo inducido le llamamos fuerza de Van der Waals, ¿ya? Ahora, como les había explicado de igual forma, ¿no? ¿Por qué razón podemos licuar los gases? Sí, el oxígeno que todos respiramos, ¿no? Ya, se debe a que tengo o ejerzo presión y cuando empiezo a ejercer presión, a las moléculas empiezan a juntarse, ¿no? Pensando en que están confinadas dentro de un recipiente. Empiezan a juntarse y empiezan a chocar entre sí, ¿no? Y lo que les había comentado de ese tipo de moléculas donde la densidad electrónica alrededor de dos átomos que tienen la misma electronegatividad, ¿sí? Digamos que temporalmente se tiene que producir un dipolo, ¿sí? La densidad electrónica se va a deformar un poquito, temporalmente, ¿no? Porque no es su propia naturaleza. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a empezar a provocar el mismo tipo de interacción intermolecular, ¿no es cierto? Pero estas interacciones, lógicamente, se van a dar bajo determinadas condiciones. Y la otra cosa importante es lo que cambia el nombre, ¿no? Es inducido, ¿ya? Siendo inducido por algún fenómeno o algún proceso industrial o físico, ¿ya? Estas son las famosas fuerzas de dispersión del hondo. Y los puentes de hidrógeno que yo les había comentado dentro de estas fuerzas intermoleculares o interacciones intermoleculares son las más fuertes, ¿no? O sea, comparativamente la energía de esto de aquí es mucho, mucho mayor que la energía de este de acá, ¿no? Los puentes de hidrógeno, digamos, pueden tener, dependiendo del tipo de estructura molecular, cuán cerca sea, todo eso se puede estimar, sí, se puede estimar desde un punto de vista teórico. En algunos casos, digamos, experimental, se puede evidenciar que existen puentes de hidrógeno. Una técnica es la resonancia magnética nuclear.
evidencian que son interacciones mucho más fuertes, ¿ya? Y dentro de lo que es puentes de hidrógeno puedo tener entre moléculas que son, digamos, las más importantes y que van a tener una influencia significativa en lo que son puntos de fusión, de ebullición, solubilidad, y intra también, ¿no? Intramoleculares. Para algunos casos, las interacciones intramoleculares también son relevantes para las reacciones químicas. Ahora, ¿qué enlaces forman puentes de hidrógeno? Sí, eso es importante. Yo tengo que tener enlaces nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno y flúor-hidrógeno, ¿ya? Perdón. La última clase nos habíamos quedado en una diapositiva en la cual se veía, ¿sí?, cómo se comportan en cuanto a energía, o más bien en cuanto a la propiedad física. Una de las propiedades físicas me parece que era el punto de ebullición, cómo se comportan las interacciones nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno o flúor-hidrógeno, ¿ya? Estos contactos intermoleculares también se suelen describir, ¿ya? O interacciones intermoleculares. Entonces, vale la pena también mencionar que, digamos, esto que estamos visualizando acá, digamos, son interacciones intermoleculares eh, que voy a o que pueden darse debido a que las moléculas están a una determinada distancia, ¿no? O sea, yo tengo que tener una determinada distancia de aquí, ¿sí?, de aquí a acá, ¿sí? Es a una distancia en particular, ¿ya? Donde yo tengo interacción de aquí a acá. Vamos a poner la letra D, ¿sí? Entonces, tiene que haber una determinada distancia. Si están muy alejadas, lógicamente, esas interacciones no van a ser significativas o no van a existir o no van a influenciar en nada. ¿Ya? Entonces, yo les había mostrado un ejemplo del estado sólido y muy rápidamente les había comentado que, bueno, actualmente ya se habla también de interacciones interhalógeno, ¿no? Y estas de aquí se dan debido a un hueco sigma, ¿sí? Así se denomina. Y esto se puede cuantificar por una metodología que se llama superficie de Hirschfeld. No, no les voy a aburrir con esto, pero digamos, ¿qué es lo que se hace? Cuando se sacan estos modelos, esto es una estructura cristalina, fíjense en que hay ahí un rectángulo tridimensional ahí. Trata de ilustrar una de los sistemas cristalinos y cómo están interaccionando las moléculas entre sí. Esas liñitas punteadas más o menos indican, digamos, cuáles son los átomos que están interaccionando y además de eso, cuál es la distancia, esa distancia de 3.357, esas distancias son en Angstroms, ¿no?, que se miden. Generalmente a este nivel las unidades que se utilizan son Angstroms. Y digamos, esto de aquí es en el estado sólido, ¿no? En el estado sólido, las moléculas están más juntitas. Para que digamos, para que se obtenga un cristal, debe haber un empaquetamiento periódico de los átomos, ¿no? Efectivo y periódico, ¿ya? Y bueno, dependiendo de la estructura molecular, voy a tener un sistema cristalino particular. Esas interacciones se pueden cuantificar todas, ¿no? Y estos son como propiedades son propiedades de la superficie de Hirschfeld que ayudan a visualizar eso. Ya. Ahora, algunas de estas características, ¿no?, de fuerzas, por ejemplo, entre dipolos, ¿ya? ¿Cómo deberían darse estas fuerzas entre dipolos? Más o menos lo explicamos arriba, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una molécula de cloro, donde claramente entre carbono-cloro yo voy a tener sobre el átomo vamos a ponerle con otro color, sobre el átomo de cloro voy a tener densidad de carga negativa, ¿no? Entonces, esta densidad de carga negativa tiene que interaccionar con densidad de carga positiva. Entonces, ¿cómo interactúan el cloruro de metilo cómo se llama, entre sí? Tendría que interactuar densidad de carga negativa, densidad de carga positiva. Eso es lo que se trata de ilustrar acá. Y lógicamente aquí tengo un dipolo permanente, ¿no? Entonces, estas interacciones serían dipolo-dipolo permanente. Ahora, ¿qué es lo que sucede en las dipolo-dipolo inducido, ¿no? Ya explicamos esto anteriormente, que la densidad electrónica viene a deformarse y estas son las fuerzas de dispersión de London, ¿no? Y a nivel de la densidad electrónica, pues temporalmente,
se forma un dipolo, dipolo inducido, y puede haber interacción entre las moléculas. Si no, no se pudiera licuar los gases. ¿Ya? Ahora, para poder entender esto de aquí, haciendo una prospección, ¿sí?, hacia adelante, eh, y tener una idea general de cómo moléculas de la misma naturaleza o con las mismas características, qué tipo de comportamiento tienen en cuanto a estas propiedades físicas, pues hay que, digamos, hilar un poquito más fino, ¿sí? Ya sabemos que las responsables del punto de fusión, del punto de ebullición, de la solubilidad y de la densidad, digamos que son propiedades físicas, propiedades medibles, son, digamos, influenciadas por las interacciones intermoleculares, ¿sí? Esencialmente eso es hasta ahorita lo que vamos explicando. Y existen dos grandes grupos de interacciones intermoleculares, que son las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Y dentro de las de Van der Waals, dipolo-dipolo permanente y dipolo-dipolo inducido. Hasta ahí, digamos, ese es el contexto detallado. Hilando un poquito más fino, cuando se trata de hacer esta prospección, se trata de visualizar a este grupo de moléculas o este grupo de átomos dentro de una visión más amplia, ¿ya? Y en ese sentido hay que dar un vistazo a qué es lo que sucede con el, o más bien que se pone de manifiesto que el tamaño de las moléculas, la forma y la polaridad van a afectar de igual forma asimismo a estas, ¿cómo se llama? Estas propiedades físicas, tamaño, forma y polaridad. Cuando hablamos del tamaño, lógicamente hablamos de la densidad electrónica, ¿no es cierto? ¿Cuán grande es la densidad electrónica? No es lo mismo la densidad electrónica de un hidrógeno, que es algo pequeñito, digamos eso uno puede visualizar un S1, ¿sí? El S sería una bolita, y digamos este es del hidrógeno, ¿ya? Y por ejemplo un flúor ya tiene, digamos, un número atómico mucho más grande y, bueno, haciendo la distribución electrónica tiene me parece que, bueno, tiene 7 electrones de valencia, eso ustedes ya lo conocen, en la última capa y hablemos que va a ser algo un poco más grande, ¿no? Un flúor, ¿ya? La densidad electrónica del flúor. Entonces, claramente aquí tengo diferente tamaño, ¿sí? En la densidad electrónica o el orbital molecular donde puedo encontrar, en este caso, un electrón. Entonces, tienen diferente tamaño. A eso se refiere el tamaño. Entonces, como tienen diferente tamaño, van a interaccionar o va a haber una influencia en cuanto a sus propiedades físicas, ¿no? Si son de diferente tamaño. La forma, vimos un ejemplo ya de moléculas, ¿no? Dependiendo de la estructura molecular, pues puedo tener de diferente forma. Esto de la forma hace alusión a esto de acá, que por qué hay diferencia entre los puntos de ebullición de esta cadena, digamos, lineal. Acá ya veo una ramificación, y esto de acá habíamos hecho un dibujito, ¿no es cierto?, de cómo se sitúa tridimensionalmente el neopentano. Acá digamos, si yo mido el punto de ebullición, que es el cambio del estado líquido al estado gaseoso, ¿a cuál de los dos le cuesta más? Pues claramente le cuesta más a este de aquí. A este de aquí le cuesta menos. ¿Sí? A este le va a costar más energía y a este le cuesta menos energía. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una influencia, ¿sí?, de más bien de la forma de la molécula, tridimensionalmente hablando, para que interaccionen entre sí moléculas de neopentano. O sea que no es tan fácil debido a la forma que interaccionen, ¿sí? Al tener una cadena ramificada, digamos, no interaccionan con tanta facilidad las moléculas de neopentano respecto a las de N-pentano, que es una cadena lineal. Por lo tanto, eh, eso se ve reflejado en el punto de ebullición, en el cambio del estado líquido al estado de gas. Es más fácil cambiar, digamos, con menos energía, ¿no es cierto?, 10 grados centígrados, el neopentano, cambiar del estado líquido al estado de gas, que el N-pentano. Y eso se debe a que la forma molecular va a influenciar. ¿Por qué? Son moléculas isoméricas. Bueno, acá tenemos con una ramificación menos, un caso intermedio sería ese, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere la forma de las moléculas. Y la polaridad,
lógicamente va a depender de cuán polarizado esté el enlace, ¿ya? Esto es lo que habíamos ilustrado acá, como es el efecto de las fuerzas intermoleculares sobre el punto de ebullición, ¿no? Que es el cambio de líquido al gas. Entonces, ¿qué pasa con el tamaño? ¿Qué pasa con la forma? ¿Y qué pasa con la polaridad? Que eso no habíamos explicado, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener moléculas no polares que moléculas polares. Sí, acá no entramos mucho en detalle a explicar esto de acá. Por ejemplo, esto de aquí es una molécula pequeñita, fíjense ustedes. Eh, el 30 es el peso molecular del ácido fórmico, ¿sí? O sea, yo tengo hidrógeno, doble enlace. A ver, disculpen, no sé, algo pasó con mi internet, se puso intermitente. Pero ya llegamos. Qué chistoso. Se puso loco el, ¿cómo se llama? El Teams. Está escribiendo solito en inglés. O no sé qué también están haciendo. Bueno, entonces, en cuanto a la polaridad, ¿no? Acá tengo claramente, en el caso del ácido fórmico, sobre esta porción estructural de acá, densidad de carga negativa, ¿sí? Sobre el átomo más electronegativo, y sobre el átomo menos electronegativo, ¿sí? Que sería el carbono, densidad de carga positiva, ¿ya? Bueno, debido a que se da, a que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, y yo tengo aquí polarizado el enlace, ¿ya? ¿Ya? Eso es lo que sucedería. Si es que yo visualizo esto de aquí como una nube electrónica completa, pues lógicamente voy a tener más o menos de esta manera, ¿ya? Y sobre los hidrógenos no se diga, más electrodeficiencia de electrones. Entonces fíjense en que este de aquí tiene 21 grados centígrados, ¿no es cierto? Menos 21 grados centígrados, ¿ya? Donde tengo polarizado de forma muy significativa el enlace. ¿Qué es lo que pasa o cómo se ve influenciada la polaridad molecular en una secuencia, ¿no? Fíjense acá, este de aquí tiene un poquito más de peso molecular, pero no es tan grande, ¿no? 44 de peso molecular. Este de aquí ya sería un etilo, ¿sí? Perdón, un metilo. Quiere decir que la molécula tiene aquí, en vez de un hidrógeno, un CH3. Ya. Eso, este de aquí, este grupo, si es que estuviera aquí un CH3 en vez de un hidrógeno, lo que va a hacer es meter densidad electrónica hacia el átomo de carbono, o sea, mete electrones. Ya, eso es un efecto inductivo. Entonces, si mete electrones, en vez de que tenga una densidad electrónica marcada, sí, muy significativa, lo que va a suceder es que esa densidad electrónica positiva va a ser menos, sí, va a ser menor esa densidad electrónica, ya, porque estoy metiendo electrones a esa posición. Digamos que a esa posición electrodeficiente del carbono le estoy metiendo lo que le hace falta, que son electrones, a través de este grupo que sería el metilio. Entonces, este enlace, la polarización de ese enlace disminuye, ¿ya? Se ve afectado también el oxígeno con menor densidad electrónica. Entonces, para este lado de acá, lo que está sucediendo es que la polaridad está disminuyendo. Entonces, fíjense ustedes, si es que yo tengo una marcada polaridad, ¿sí? Lo que observo es que las interacciones intermoleculares no son tan eficientes, ¿sí? Pero si es que yo tengo o voy disminuyendo la polaridad, ¿sí? Que en este caso ya veo 20 grados centígrados, lógicamente lo que puedo notar, ¿sí? A través de esa disminución de la densidad electrónica es que, eh, digamos, las interacciones intermoleculares o las fuerzas entre las moléculas de la misma naturaleza van a ser más eficientes, ¿sí? Por eso
20 grados centígrados. ¿Sí? Quiere decir que interaccionan de mejor manera y cuando yo necesito pasar del estado líquido al estado de gas, me cuesta más energía, ¿sí? Me cuesta más energía poder romper primero estas interacciones intermoleculares y después pasar a fase de gas. ¿Ya? Esa es más o menos la idea viendo esta secuencia, ¿no? Entre esas dos. Entonces, ahí tenemos una idea cuando comparamos entre moléculas, ¿sí? Pueden ser entre pares de moléculas o me interesa, digamos, tener una idea de cómo van a influenciar o qué es lo que va a influenciar a las interacciones intermoleculares. Entonces, el tamaño, la forma molecular y la polaridad van a tener una influencia en este sentido amplio, ¿no? Esto en cuanto al paso del estado líquido al estado de gas, que eso como propiedad física es el punto de ebullición. ¿Cómo es el punto de fusión? ¿Sí? En cambio, yo tengo un sólido que, digamos, es eso, un sólido cristalino, ¿no? Le doy energía y lo que va a suceder es que la energía cinética de esas moléculas que están empaquetadas en un sólido cristalino van a empezar a aumentar. Y asimismo, esas fuerzas intermoleculares que yo pueda tener en el sólido cristalino van a cambiar, ¿no es cierto? Van a romperse y voy a pasar del estado sólido al estado líquido. Eso se denomina punto de fusión. ¿Sí? Eso está ilustrado en esta secuencia así, en este sentido. ¿Ya? Pentano, hexano, heptano, octano, nonano y decano van a ser todos hidrocarburos de cadena lineal, todos estos de acá, hasta ahí. El tetrametilbutano ya es un hidrocarburo de cadena ramificada. Ya entendemos, creo, perfectamente qué significa eso. Y se puede ver claramente que va incrementándose el punto de ebullición y el punto de fusión, ¿no es cierto? En este caso, el punto de fusión en el mismo sentido. Fíjense ustedes, desde menos 130 hasta menos 30, ¿ya? Se ve, digamos, un crecimiento más o menos directamente proporcional, ¿sí? Al ir incrementando la cadena hidrocarbonada, también va incrementando el punto de fusión, que es este cambio del estado sólido a líquido. Entonces, como venimos conversando o venimos mencionando, eh, yo necesito primero, digamos, superar esas interacciones intermoleculares, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se observa? Que al ser la cadena más pequeña el pentano que el decano, por ejemplo, ¿ya? Las interacciones intermoleculares en el estado sólido, en el pentano, son claramente menores, ¿sí? Sí, son más débiles. Mientras que en el decano, las interacciones intermoleculares, al ser una cadena hidrocarbonada mucho más grande, son más fuertes. Sí, a eso se debe a la diferencia de menos 30 y menos 130. Digamos que cambiar del estado sólido al estado líquido en el pentano es más fácil que en el decano. Y cuando yo ya tengo una cadena ramificada, existe ¿cómo se llama? Un cambio muy significativo. El tetrametilbutano, fíjense, digamos, a 100 grados centígrados hay un cambio en el punto de fusión. O sea, ¿qué quiere decir? Que las interacciones intermoleculares en el tetrametilbutano, que es una estructura molecular bastante compleja y ramificada, esas interacciones intermoleculares son más fuertes cuando yo tengo al tetrametilbutano muy cerquita, que sería el estado sólido, ¿no? Las moléculas están empaquetadas periódicamente. Y lógicamente requiero 100 grados centígrados para pasar del estado sólido al estado líquido, ¿no? En el cambio del punto de ebullición, también en esta secuencia de hidrocarburos de cadena lineal, también se ve el mismo comportamiento, un comportamiento directamente proporcional, ¿ya? En el caso del tetrametilbutano, el punto de ebullición es 106 grados centígrados. Miren, esto es súper interesante. Aquí yo lo tengo en estado sólido y con una, digamos, con poquita temperatura, yo ya cambio al estado líquido, ¿sí? O sea, a 106 grados centígrados ya cambio al estado líquido. Y si quiero cambiar del estado líquido al estado gaseoso, le doy un poquito más de energía, no sé, 1 grado centígrado más, y ya cambio el punto de ebullición del líquido al gas, ¿no? O sea que con apenas, no sé, 5 grados de temperatura, en el caso del tetrametilbutano ya vería cambios de estado muy significativos, ¿no? Eso es lo interesante, ¿ya? ¿Y eso a qué se debe? Ese comportamiento a las fuerzas intermoleculares influenciadas por el tamaño, forma o polaridad del enlace, como vimos anteriormente. Ya.
¿Cuáles son las interacciones intermoleculares más relevantes, ¿no? Las más significativas? ¿Sí? Las puentes de hidrógeno. Estas tienen importancia a nivel biológico. Por ejemplo, algo que asimismo todo el mundo conoce, el ADN. El ADN es una doble hélice, ¿no es cierto? Y las interacciones intermoleculares que permiten que esa doble hélice esté estabilizada, porque son al fin y al cabo estructuras moleculares o dentro de una macromolécula, son los puentes de hidrógeno, o sea que tienen relevancia o importancia en la vida, no en la biología. Súper interesante. Y lo que no tienen que olvidarse es que necesito este tipo de enlaces. Ustedes encuentran una molécula que tenga enlaces hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno o nitrógeno-hidrógeno, van a existir puentes de hidrógeno. Van a existir puentes de hidrógeno, pero solo para estas. Si es que ustedes ven enlaces hidrógeno-bromo, hidrógeno-cloro, hidrógeno-yodo, estas no, estas tendrían fuerzas de interacción de Van der Waals, ¿no? Por favor, no se vayan a confundir porque ven hidrógeno y dicen ya, no solamente en estas de acá, no solamente en estas, en este tipo, moléculas que tengan ese tipo de enlace. Ahora, hay una, asimismo, digamos, una escala de diferencia de energía entre lo que es una interacción hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno e hidrógeno-nitrógeno. Las que son interacciones mucho más intensas son las en las que participan hidrógenos y oxígenos, ¿sí? Esas interacciones intermoleculares son, digamos, mucho más fuertes comparativamente con nitrógeno-hidrógeno, hidrógeno-flúor. Y bueno, hay algunos tipos de estructuras moleculares que pueden tener este tipo de interacciones. Por ejemplo, los alcoholes, las aminas y, por ejemplo, si es que yo tengo un grupo carbonilo con un hidrógeno de un alcohol, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ésteres, aldehídos, cetonas, pueden actuar, digamos, formando puentes de hidrógeno, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que hasta aquí nos habíamos quedado, ¿no? Vamos a ver un par de diapositivas más y de ahí nos detenemos ahí. Fíjense ustedes, CH4, NH3, ácido fluorhídrico y agua, ¿sí? El agua es el que todo el mundo sabe que hierve aquí en la sierra más o menos a 93 grados centígrados debido a la altitud y en la costa a 100 grados centígrados. Hay ese cambio del estado líquido al estado de gas, que es el punto de ebullición. Y más o menos las tres moléculas tienen en un promedio un peso molecular bajo, ¿no? 16, 17, 20 y 18. Entonces, ¿cuál es la explicación de por qué razón tienen puntos de ebullición tan diferentes, ¿no? El, digamos, el metano, el CH4, un punto de ebullición cerca de menos 200 grados centígrados. En cambio, el amoníaco, el ácido fluorhídrico y el agua, fíjense, también hay digamos, un punto de ebullición o tienen puntos de ebullición muy diferentes, ¿ya? Cuando se ve la secuencia de moléculas, digamos, que siguen dentro de la tabla periódica, dentro de la misma familia, oxígeno, que tendría el caso del agua, ¿no? Azufre, selenio, teluro. Y va incrementando el peso molecular porque lógicamente también incrementa el peso molecular del átomo, ¿no? La secuencia azufre, selenio, teluro. ¿Qué es lo que se ve? Que al aumentar el peso molecular también incrementa el punto de ebullición, pero el agua se sale de esa secuencia, ¿no es cierto? Digamos que si es que yo hiciera una extrapolación y no conociera cuál es el punto de ebullición del agua, habiendo medido el ácido sulfídrico, el ácido selenídrico y el ácido telurídrico, pensaría que el agua le voy a encontrar el punto de ebullición del agua, le voy a encontrar por aquí, ¿sí? Cerca de 100, menos 100 grados centígrados. Y fíjense que no sucede eso, ¿no? Se va acá arriba, ¿sí? Ya. ¿A qué se debe eso? Pues a las fuerzas intermoleculares. O sea, las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Tipo puente de hidrógeno que se pueden dar en el agua, son claramente muy fuertes, ¿no? Por esa razón se requiere tanta energía que se ve evidenciada en el punto de ebullición para que exista ese cambio de estado, del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, lo que les decía anteriormente, ¿no? Los enlaces de hidrógeno, oxígeno-hidrógeno,
son mucho más fuertes que los enlaces hidrógeno-flúor, no enlaces, perdón, interacciones intermoleculares hidrógeno-flúor y que las nitrógeno-hidrógeno. Y acá ni siquiera existen enlaces de hidrógeno, ¿cierto? Eso ya cae dentro de fuerzas de Van der Waals. Esto más o menos da una idea de cómo son de diferentes las interacciones intermoleculares dependiendo del tipo de interacción intermolecular y, digamos, el comportamiento anómalo de estas moléculas, ¿no? Dentro de esta secuencia de aumento de peso molecular. Acá tenemos una idea, y bueno, acá dice, es posible reconocer los compuestos con puentes de hidrógeno gracias a los elevados puntos de ebullición que muestran. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es una cadena, digamos, alquílica. Como tiene enlaces nitrógeno-hidrógeno, voy a tener interacciones tipo puente de hidrógeno. El punto de ebullición, ¿no es cierto? Eso es lo que más o menos se trata de ver en esta secuencia. Son diferentes tipos de moléculas en las cuales están presentes puentes de hidrógeno, ¿no? El dimetiléter, fíjense, tiene menos 24 grados centígrados, o sea que, digamos, es una sustancia volátil, ¿sí? Recién a menos 24 grados centígrados vería el cambio del paso del estado líquido al estado de gas, ¿sí? Pero, fíjense ustedes, el etanol ya ebulle a 78 grados centígrados, o sea que comparativamente con el de 100 grados centígrados, ¿no? El metanol, el que está en las bebidas alcohólicas, ¿no? Sería este, CH3, CH2 o H. ¿Ya? Este dice que, fíjense, y estos dos los puedo mezclar o miscibilizar, ¿no es cierto? Que también me había adelantado un poquito mencionándoles que si es que ocurren determinadas interacciones intermoleculares, voy a poder mezclarlos. ¿Qué pasa con el punto de ebullición? Bueno, 78 grados centígrados, ¿no? Medio parecido a la del agua. El propanol ya formaría interacciones intermoleculares mucho más fuertes, ¿no? 98 grados centígrados, y no necesariamente hay una correlación de peso molecular ni tampoco forma de la molécula, pero sí polaridad. ¿Qué es lo que sucede acá? Este de aquí forma interacción, no, el enlace carbono-oxígeno está más polarizado en el propanol que en el etanol. Por esa razón es que voy a tener interacciones intermoleculares mucho más fuertes. Perdón, al revés, en el etanol que en el propanol. Por esa razón es que me cuesta más energía cambiar de estado líquido al estado de gas, en el caso de propanol, que en el etanol, ¿ya? Y fíjense, acá ya se puede ver que no es lo mismo una interacción entre las moléculas oxígeno-hidrógeno que nitrógeno-hidrógeno, 37 grados centígrados. Son menos efectivas las interacciones intermoleculares nitrógeno-hidrógeno, ¿sí? Eso es lo que más o menos se está tratando de explicar o ilustrar acá. Aquí, en todas estas de aquí, hasta, por ejemplo, hasta aquí, dietiléter. Bueno, en estas dos es principalmente, en etanol y en propanol, ¿cierto? Voy a tener interacciones tipo puente de hidrógeno, eh, oxígeno-hidrógeno, ¿sí? En lo que es aminas, propilamina, o sea, donde me aparece nitrógeno, yo ya tengo interacciones intermoleculares nitrógeno-hidrógeno, son menos efectivas, ¿no? Entonces, como no son tan efectivas esas interacciones, tan convenientes, tan fuertes, los puntos de ebullición son bajos, ¿no? Eso es lo que estoy viendo como secuencia. ¿Qué pasa en el punto de fusión? En este de aquí, viendo este conjunto de moléculas, más o menos yo podría inferir cuál es el valor que debería poner aquí, ¿sí? Tomando en cuenta el aumento. Acá el punto de fusión es el cambio del estado sólido al estado gaseoso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se observa acá? La propilamina, ¿sí? Requiere mucho más energía que el dimetiléter, ¿no? Viendo esos dos extremos. Ya, menos 138 y menos 83 grados centígrados. ¿Ya? Y acá en la trietilamina, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Acá hay digamos, o tendría que darle un vistazo a la a la propilamina, o sea, estos tres, este y este. Si es que alguna de estas
tres cosas que mencionamos anteriormente: el tamaño de la molécula, la forma o la polaridad influencian, ¿no? Ahí me puedo dar cuenta cuál va a ser, digamos, el valor que debo poner aquí, ¿no? Haciendo una estimación de punto de fusión, ¿no? Que sería el cambio de estado sólido al estado líquido. ¿Qué correlación veo entre propilamina, metilaminoetano y trietilamina, ¿no? En estos tres tengo diferente punto de ebullición, ¿no? La propilamina eh, tendría que pensar en si alguna de estas tres cosas puede afectar, ¿no es cierto? Para ver cuál es la que influencia y, digamos, eh, dar una idea o, digamos, proponer cuál sería el valor acá. Entonces, la trimetilamina tiene una, digamos, una forma, en particular sería como una esfera, ¿no? Vamos haciendo el dibujito y con esto nos detenemos, ¿ya? De ahí explicamos una versión un poquito más amplia de esto de las interacciones intermoleculares y hasta ahí llegamos, ¿ya? Vamos a hacer el cambio de pantallita nada más acá. Para que ustedes vean, ¿no? Si es la forma, es el... Quiero que visualicen, digamos, una de las cosas importantes es la forma, ¿no? De las moléculas. La trietilamina tiene una forma completamente diferente a la propilamina, ¿no? La propilamina voy a tener una cadena alquílica larga y, digamos, luego de eso el grupo amina. Y en cambio, el otro, ¿no? Que está en este otro extremo, que sería la trimetilamina, en cambio, tengo tres metilos alrededor de un nitrógeno, ¿no? Así que es diferente. Entonces, más o menos con eso me puedo dar cuenta si es que es el tamaño, la forma o la polaridad de la molécula la que va a tener una influencia. Vamos a poner nitrógeno, ¿ya? Y justamente este. Entonces ahí tengo nitrógeno. Entonces a partir de este puedo construir el NH3, sería este acá. Puedo construir las diferentes estructuras moleculares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tres metilos. Ya, ahí tengo tres metilos. Esta sería la trimetilamina, ¿no? La que tiene eh, aquí... Ay, me fui a otra clase. La que tiene aquí menos 117 grados centígrados. O sea, es la que requiere menor energía para cambiar del estado sólido al estado, nadie me dijo nada, al estado líquido, ¿no? Del estado sólido al estado líquido, que sería el punto de fusión. Entonces, y la propilamina, en cambio, requiere más energía, menos 83 grados centígrados, ¿no? Y luego vamos a dibujar el otro, ¿ya? Entonces aquí, fíjense, esto de aquí es, digamos, es como un bultito, ¿no? Es diferente a tener una cadena alquílica, o sea, que sea esto, ¿no? Miren, metano, etano, propano. Esta sería la propilamina. Dame un segundo. Miren, esta sería la propilamina, ¿sí? Tengo una, dos, tres, sí, exactamente. ¿Sí? Esta sería la propilamina, completamente diferente a la otra, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Sí? La forma de la molécula va a tener una influencia en el punto de fusión, el cambio del estado sólido al estado líquido. Tener una cadena lineal, ¿sí? Y liberado en este de acá, que va a ser el que se va a puentear, ¿no es cierto? El que va a formar las interacciones tipo puente de hidrógeno, tiene una influencia clara en, digamos, el punto de fusión. Ahora, ¿cuál es la que queremos predecir? La que queremos predecir acá es el metilaminoetano, ¿no? Ya, entonces el metilaminoetano tendría que tener, ya, o sea, ¿qué es lo que es el metilaminoetano? Vamos a hacerle un cambio aquí. Este sería el etano y el metilaminoetano significaría que tengo acá un metilo, ¿sí? Diferente, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué forma es más parecida? ¿Es más parecida a la primera, a la que tiene la cadena alquílica o a la que tiene la cadena ramificada? ¿A cuál se parece más?
Sí, esa sería la pregunta. Y de acuerdo a eso puedo más o menos predecir el punto de ebullición. Ya, esto tiene más parecido a la trimetilamina, que a la de cadena ramificada. ¿Sí? Eso es lo que se puede observar aquí con la forma de la molécula. ¿Ya? Entonces, como es más parecida a la trimetilamina, lo que se podría predecir, como lo que afecta es la forma molecular, es que está más cerca del menos 117. ¿Sí? Vamos a ponerle, no sé, eh, no sé, un valor numérico. A ver, alguien que me sugiera un valor numérico. A ver si es que me va siguiendo la explicación. Derek, ¿alguna sugerencia? Profe, Sí. podría ser menos 107 grados centígrados. Este es menos 107, ¿ya? Perfecto. Porque se parece más en cuanto a la fórmula, a la forma molecular, se parece más digamos, la tridimensionalidad o el volumen molecular que ocupa el metilaminoetano se parece más a la trimetilamina, ¿no? Que a la propilamina, ¿ya? Entonces, digamos, lo que estamos tratando de explicar es esto, ¿no? Cómo la intensidad de las fuerzas intermoleculares se ve afectada por el tamaño de las moléculas, la forma o la polaridad. El tamaño no puede ser. La forma, sí. Y la polaridad, bueno, también se podría analizar la polaridad, pero no lo vamos a complicar, ¿no? Entonces ahí puedo ver y puedo estimar más o menos cuál es el punto de fusión, ¿ya? Ahora, de esa manera, o tomando en cuenta esas tres cosas, se puede hacer una extrapolación, ¿no es cierto? Más o menos tener una idea de cómo secuencialmente se ven afectadas estas propiedades físicas que serían punto de ebullición, punto de fusión, ¿no? De acuerdo a la forma molecular, al tamaño de las moléculas o a la polaridad. Yo les había comentado anteriormente, ¿no? Tengo estos dos grandes grupos, fuerzas intermoleculares tipo puente de hidrógeno y la de Van der Waals. Y dentro de la de Van der Waals tengo, digamos, dipolo-dipolo permanente o dipolo-dipolo inducido. ¿Qué pasa con el enlace iónico? ¿Sí? También hay interacciones intermoleculares, ¿sí? Que también se les denomina fuerzas intermoleculares. Todas esas del enlace iónico caen dentro de esta descripción, ¿ya? Cuando se busca, digamos, o se tiene una molécula y se comparan entre moléculas diferentes, por ejemplo, alcohol o etanol y agua, y quiero saber, vamos a ponerle etanol y agua, ¿no? Yo tengo agua y etanol, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a hacer el caso del agua. ¿Ya? Acá también tenemos como ejemplo el agua, ¿ya? Entonces dice, o me hago la pregunta, ¿qué partículas participan? ¿Sí? ¿Participan iones acaso? Aquí no participan iones porque no tengo enlace iónico. Todas las moléculas que sean de naturaleza que no tengan carga formalmente, ¿no es cierto? No van a ser iónicas, sino van a ser covalentes principalmente, ¿no? Si es que yo ya tengo carga, carga positiva, carga negativa, esas ya son de naturaleza iónica. Entonces, no. Ahora, participan moléculas polares. Mire, aquí hay que saber lo que vimos anteriormente. ¿Esa es una molécula polar o apolar? Pues ya sabemos que se hace un análisis de su geometría y de el mu, ¿no es cierto? Y si es que mu es igual a cero o diferente de cero, yo voy a tener polar o apolar. Como este de acá me da un momento dipolar, pues este es diferente de cero, entonces, ¿participan moléculas polares? Sí. ¿Ya? Entonces, en el caso de esta. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Hay enlaces hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno o hidrógeno-nitrógeno? Pues hay enlaces hidrógeno-oxígeno. ¿Sí? Sí. Entonces, puentes de hidrógeno. Este es un esquemita que ayuda a, digamos, conociendo todo esto que estamos mencionando, poder predecir qué tipo de fuerzas intermoleculares van a estar presentes en esta molécula, la de la puentes de hidrógeno principalmente. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tuviera, no sé, vamos a poner cloruro de sodio? Esto tiene naturaleza iónica el enlace, ¿sí? Entonces, partículas participantes. ¿Participan iones? Sí, sí participan iones.
Y aquí pueden darse interacciones que yo les decía, esto es un punto aparte, ¿no? Ion dipolo o ion enlace, ¿no? Entonces estas serían ion dipolo, ¿ya? Porque tengo un ion y, digamos, dentro del proceso de solvatación, no les voy a explicar eso de ahí, se suele explicar en química general a veces, ¿no? Cómo se solvata el cloruro de sodio. Voy a tener una esfera de solvatación sobre el cloro, una esfera de solvatación sobre el sodio, y ahí es donde tengo, digamos, ion dipolo, ¿no? Como interacción. Ahora, lo que acabamos de ver, punto de fusión, punto de ebullición, y en este punto de vista, sí, esta es una tarea que, digamos, no tienen que poner en la plataforma, esta resuélvanla, ¿sí? Les dejo a su voluntad, pero eso sí les advierto que por ahí les tomo como una pregunta en la evaluación, ¿no? Entonces, eh, ahí se arriesgan ustedes a no hacer y después no saber qué contestar o, o hacerla, ¿no? Y cualquier cosa me pregunta. Es cada tarea ad libitum, ¿no es cierto? A su voluntad. Entonces, vimos cómo se ve o cómo hay esa influencia de las interacciones intermoleculares en las propiedades físicas. Punto de fusión, punto de ebullición. ¿Qué es lo que sucede en la solubilidad, ¿no? Y con este terminamos. ¿Qué es lo que sucede en la solubilidad? Entonces, tengo que, o deberían interaccionar moléculas de la misma naturaleza. Lo igual disuelve el igual, ¿ya? Entonces, aquí, de igual forma, hay algunos casos, ¿ya? Entonces, yo tengo o puedo tener un soluto polar, por ejemplo, cloruro de sodio, ¿sí? Que forme parte de un cristal iónico. Y lo puedo hacer interaccionar con un disolvente o un solvente polar. Entonces, la sal y el agua sí se solvatan, ¿sí? O más bien sí se disuelven, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque tengo dos moléculas con la misma naturaleza. Aquí el enlace no tiene nada que ver, sino qué tipo de soluto es y qué tipo de disolvente es. Entonces, lo igual disuelve el igual. Soluto polar, disolvente polar, ¿ya? Entonces, se pueden solubilizar, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo tengo un soluto y lo hago interaccionar, en cambio, un polar con un no polar? Dijimos que lo igual disuelve lo igual. Fíjense, allá me aparece no polar o apolar. Entonces lo que voy a ver es una interfase acá. No se miscibilizan. Acá yo vería una sola fase, acá vería dos fases, ¿sí? Ya voy a ver ¿cómo se llama? Una interfase entre digamos, las moléculas de naturaleza iónica y el del disolvente no polar. No se van a solubilizar. Entonces vamos a poner que este de aquí es tetracloruro de carbono, ya que es uno apolar claramente, y esto es sal, ¿ya? NaCl. Si es que yo agarro esto y el tetracloruro de carbono suele ser un reactivo, así como el agua, ¿no? De color líquido, un poquito viscoso, de color transparente, ¿no? No tiene color. Y trato de mezclar las dos cosas. Dice, bueno, este es líquido y este es sólido. En el caso del agua, este es líquido y este es sólido, y veo que sí se solubiliza. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, simplemente, digamos, no ocurren esas interacciones intermoleculares, ¿sí? Para que esto de aquí produzca solvatación en el agua, tiene que haber interacciones intermoleculares. Ya sabemos que el oxígeno tiene densidad de carga negativa, pues si este de acá tiene densidad de carga negativa, fíjense, interacciona con algo positivo, ¿sí? Ocurren las interacciones intermoleculares. Como ocurren esas interacciones intermoleculares, se solubiliza, ¿ya? Y dos casos más. ¿Qué pasa si es que yo tengo un soluto no polar y un disolvente apolar? ¿Sí? Este es no polar y este es apolar. Lo que va a suceder es que, digamos, se disuelve, ¿no es cierto? ¿Debido a qué? Bueno, que ocurren determinadas interacciones intermoleculares. Los dos son apolares, ¿ya? Se disuelven porque ocurren interacciones débiles, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí puedo tener grados de solubilidad. ¿Y qué pasa finalmente si es que tengo un soluto que es no polar y un disolvente polar? ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Ya, por ejemplo, si yo trato de mezclar agua con aceite, voy a tener una interfase, ¿sí? No se van a miscibilizar, ¿ya? Entonces, si es que tengo las interacciones intermoleculares, o si es que se dan las interacciones intermoleculares, así sea que sean débiles, voy a tener un grado de solubilidad.
Si es que no, simplemente no se van a miscibilizar. ¿Qué es lo que voy a tener? Sí, voy a tener una interfase de moléculas, o sea, voy a ver claramente que esto es un líquido y este es otro líquido, que no están mezclados. Esas serían dos fases, ¿ya? Ahora, con esto terminamos. Ya, la solubilidad en agua, dependiendo del tipo de compuesto, voy a tener un grado de solubilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los hidrocarburos, los haluro del kilo, compuestos que tengan oxígeno, compuestos que tengan dos átomos de oxígeno, este sería con un átomo de oxígeno, o que tengan nitrógeno, ¿no? Van a tener un grado de solubilidad en agua. ¿Sí? No es lo mismo solubilizar etanol en agua, ¿sí? que solubilizar vamos a poner una amina en agua, por ejemplo, una anilina en agua, ¿ya? Voy a tener un grado de solubilidad diferente. En algunos casos van a formar una fase completamente homogénea o digamos que las interacciones intermoleculares, debido a la estructura química de la molécula, van a permitir que interaccionen una cantidad X de moléculas, ¿ya? Y eso se puede medir o se puede determinar en gramos por mililitro. O sea, si es que yo agarro 100, digamos, 100 mililitros de agua y le empiezo a agregar en peso, así sea que sea sólido, líquido, empiezo a agregar el compuesto que me interesa ver qué grado de solubilidad tengo, pues me voy a poder dar cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que trato de miscibilizar o solubilizar eh, 1-butanol con agua, máximo puedo solubilizar 9 gramos en 100 mililitros de agua. Eso es lo que significa esto, ¿no? ¿Sí? Si es que lo veo como moles, 1.2 moles en 1 litro, ¿no? Entonces, esencialmente es eso, ¿no? Existen grados de solubilidad y eso a qué se debe, a que las interacciones entre las moléculas van a ser efectivas o no van a ser efectivas, van a ser fuertes, medias o débiles. ¿Sí? Esencialmente es eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se puede observar? Que todo va a depender de esto que vimos anteriormente también, ¿no? Debo analizar la forma, el tamaño, la forma y la polaridad de las moléculas para poder ver esto. Ya, hasta aquí nos vamos a quedar, chicos. La próxima clase vamos a ver un poco de teoría ácido-base, en este caso de compuestos orgánicos, ¿no? Terminamos esto de aquí, que es teoría ácido-base de compuestos orgánicos, que son algunas cositas. Yo calculo en esta semana, Dios mediante, terminamos. Y de ahí ya tendríamos una evaluación, ¿sí? Son unas cositas acá. Resolvemos ejercicios y esto de isomería va a quedar para la siguiente evaluación, ¿no? Pero hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Bien? Entonces pónganse en las pilas. Les voy a subir una siguiente tarea, ¿sí? Voy a ponerles de aquí a unas, digamos, por lo menos unas 2 semanas, ¿no? No sé qué le pasa aquí a esto. Les voy a poner acá por lo menos a unas 2 semanas después, no sé, por ahí al 24 de enero, o tal vez que sea viernes más bien, o domingo les voy a poner. Voy a poner al finalizar el mes la entrega de la siguiente tarea, ¿no? Que tiene que ver con estos temas que estamos viendo anteriormente. Asimismo, esa tarea tiene que ser en grupos, ¿no? Que son un grupo de ejercicios. Entonces, cualquier cosa me avisan, chicos, si es que hay alguna novedad y ya saben, ahí estoy a las órdenes. Entonces, cuídense mucho, espero que hayan entendido. La próxima clase ya les tomo lista. Gracias en esta clase por estar, digamos, en esta mañana y espero que esto de solubilidad ya un poquito más ampliado, con más detalle, pueda ayudarles a entender, ¿no? Eh, Recuerden, punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad y ya vamos a ver más adelante en hidrocarburos cómo ocurre la secuencia en la densidad, ¿no? También se ve afectada por estas fuerzas intermoleculares, ¿no? O puedo visualizarlo desde ese punto de vista. Listo, chicos. Entonces, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Que tengan un bonito resto de día. Que les vaya súper bien en las próximas clases que tengan. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Atentos en la plataforma, ¿no? Al otro deber. Hasta luego, chicos. Pasen bien. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego.